con la res pública, con la cosa pública, con las cosas que son de todas y de todos. Y son los valores, fijaos, que hacen la esfera pública virtuosa, es decir, que hacen que aquello que es de todos no lo vivamos como lo que es de nadie, sino que lo vivamos como lo que es de todos. Es decir, que no haya una privatización que hace que las cosas que no son propiedad particular queden, ¿no?, al margen de nuestra corresponsabilidad, sino que muy al contrario, los valores republicanos son precisamente aquellos que nos obligan a hacer una cuota parte de responsabilidad con el mantenimiento de esa esfera pública. Fijaos que esta esfera pública virtuosa tiene que ver con los valores morales. De hecho, la palabra virtud viene de vires, que hacía referencia a los valores, históricamente, del valor, de la fuerza. Es decir, son valores, fijaos, que tienen que ver con una fortaleza interior que tiene que desplegarse. Es decir, son los valores morales, los valores virtuosos, son aquellos valores que están dentro y que tenemos que hacer que se desplieguen para que cobren toda su fuerza. Creo que es importante entender, de arranque, que estos valores republicanos fueron expresados con contundencia en la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, los tres valores que enarbolaron la Revolución Francesa. Y tenemos que ir un paso más allá, porque no tenemos que olvidar que cuando los negros de Haití se levantaron al grito de libertad, igualdad y fraternidad, el ejército francés dijo que no, que eso no era para los negros, que eso era solamente ocurrido para los franceses por un juez cercano a cualquier otro partido, que no fuera del Partido Popular. Bueno, pues igual que si cualquiera de nosotros no hubiera escuchado el alto de un policía en la Gran Vía de Madrid y nos hubiéramos marchado. Y un juez, qué curioso, también amigo del Partido Popular, fue el que estableció que Esperanza Aguirre no tenía ninguna responsabilidad por no haber escuchado el alto que le da un policía y haberle arrollado la moto. El tercer elemento de la Revolución Francesa, libertad e igualdad, es el de fraternidad. Y la idea de fraternidad, fijaos, seguramente es el elemento menos atendido de la Revolución Francesa. ¿Sabéis por qué? Porque para ser hermanos y hermanas teníamos que acabar con el paternalismo de reyes, de curas, incluso de padres. La idea de fraternidad es la idea de la cual nace el tronco común de lo que después hemos llamado la izquierda. La idea de fraternidad, fijaos, es que para poder ser hermanos y hermanas tenemos que tener las posibilidades materiales reales. Por tanto, fijaos, si la idea de la libertad se puede expresar en términos muy individuales, la idea de la igualdad se tiene que expresar en términos de jueces, que realmente sean jueces independientes, la idea de fraternidad solamente se puede expresar en una sociedad donde todos asumamos que las ventajas de la vida en común se tienen que repartir de manera colectiva. La idea de fraternidad es la idea que siempre han negado los defensores desde el liberalismo, desde la burguesía de la Revolución Francesa. Cuando los negros se levantan en Haití, no les molesta la idea de igualdad, les molesta la idea de libertad, les molesta que deja de ser una colonia donde pueden obtener algún tipo de beneficio. Por tanto, fijaos, la idea de fraternidad es una de las ideas que tiene que ver con los valores republicanos, estos valores de construcción de la esfera pública más siempre confrontados. Pensad en casos extremos, cuando en Honduras, hace unos años, Mel Zelaya obliga a subir el salario mínimo, las grandes compañías frutícolas dan el golpe de Estado, todavía ya en el siglo XXI, porque la idea de fraternidad rompe con el privilegio económico de las minorías. En 1931, fijaos, se estableció en una imprenta en Guadalajara, cuando se proclamó la Segunda República, un folletito dirigido a la buena gente, que es una manera interesante de decir, no estoy de acuerdo, pero será que no eres buena gente. Fijaos que ese folleto a la buena gente hacía valer estas virtudes republicanas desde el principio hermoso de la dignidad. ¿Y sabéis qué decía ese folletito? Una definición de dignidad que después está en el diccionario de María Moliner. Dignidad es el que tiene la cualidad de no dejarse humillar y de no humillar a nadie. Fijaos qué hermosa definición de la dignidad que tiene la raíz de
en el lenguaje indoeuropeo, de donde viene el castellano, en este lenguaje, dignidad y decencia tienen la misma partícula, de que significa precisamente esta interiorización y el levantamiento popular es porque le dicen a la monarquía, le dicen, cuidado, la monarquía no es tuya, es un depósito del pueblo. Los Borbones no tienen el derecho de trasladar a donde ellos quieran esta cesión popular. Y por eso es ese levantamiento del pueblo. Por tanto, fijaos, es el momento en España donde la monarquía constitucional pasa a ser monarquía española. Es decir, es el pueblo que le dice al monarca, no, perdón, de monarquía absoluta pasa a ser monarquía española. Es el pueblo el que le dice a Carlos IV, la monarquía no es un reducto tuyo como los absolutistas, te lo está entregando la nación. Y por tanto, fijaos, es un primer paso relevante. Fijaos que ahí vamos a tener dos choques. La Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz de 1812. Una que no merece ser parte del constitucionalismo español porque es una carta otorgada que no tiene detrás el depósito de la nación, y la Constitución de Cádiz de 1812 que ya sí. Por eso, fijaos, es un insulto. Que hace poco hayamos visto que el rey Juan Carlos I iba a celebrar la Constitución de Cádiz de 1812, hace 4 años, y planteaba aquel esfuerzo popular como el requisito para que obedeciéramos al gobierno en un momento de crisis económica y que asumiéramos los recortes y los ajustes invocando, fijaos, la Constitución de 1812. Claro, por supuesto no aparecía ahí la obligación popular a Fernando VII de asumir esa Constitución. El segundo elemento, fijaos, muy relevante es a la muerte de Fernando VII, sabéis que no deja descendencia, varón, y comienzan las guerras carlistas. Es otro elemento donde la monarquía, fijaos, no tiene credibilidad popular y empieza otro movimiento que se va a zanjar, curiosamente, ni más ni menos que con la primera expulsión de los Borbones. Es decir, con la Revolución Gloriosa y la instauración de la Primera República. Y fijaos ahí, esa Primera República todavía, es importante que lo recordemos, es una monarquía que todavía es española. Y no es una monarquía que haya incorporado otros elementos, sino que sigue siendo española frente, ¿no?, a estos planteamientos que os decía, de reductos todavía de una monarquía absoluta que seguía pesando. El tercer elemento importante, ya os lo he mencionado, es la caída de Isabel II y la subida de Amadeo de Saboya. Es muy importante, fijaos, entender, creo que es muy relevante para lo que estamos planteando, que de ahí, de esa restauración, que es una restauración monárquica, no va a aguantar. Y va a ocurrir el cuarto elemento, que es Alfonso XIII. Otra vez un monarca con una red clientelar económica muy fuerte, que va a apoyar incluso en un momento de articulación de la clase obrera y de susto para los privilegiados, va a articular el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Y de ese apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera va a surgir su expulsión por segunda vez de la monarquía borbónica de España y la subida de la Segunda República. Y fijaos, esto es lo más importante. La Segunda República Española, en su artículo 1, dice que España es una república democrática de trabajadores. Y es la primera vez en la historia, que la Constitución se hace democrática. Y esto no creáis que es gratuito, porque todas las constituciones eran monárquicas, absolutistas, españolas, pero no eran, incluso la Primera República no tenía ese contenido democrático. Quien se lo mete dentro es la Segunda República. ¿Sabéis por qué es tan importante? Porque después viene el golpe de Estado del 18 de julio del 36, la guerra civil y una dictadura de 40 años que se instaura como reino. Como reino. El franquismo se instaura como reino. Y en el año 69 es cuando se va a ceder al rey Juan Carlos la continuidad de la figura de Franco. En ese discurso de Navidad donde va a decir Franco, espero que con esta decisión quede todo atado y bien atado. Por tanto, fijaos, en el levantamiento franquista hay algo que tenéis que ver con absoluta nitidez. Y es que tienen que cargarse dos cosas esenciales, que es la condición democrática de la Constitución
y la condición republicana, es decir, la recuperación de la condición de reino. La quinta crisis es la del rey Juan Carlos I. Una vez más, fijaos, hay un agotamiento de una monarquía que no está dando respuestas al conjunto de la ciudadanía. Y fijaos que está habiendo un divorcio radical entre el grueso de los ciudadanos y la institución monárquica, que explota sobre todo, fijaos, cuando el rey Juan Carlos, que estaba destrozado por el paro juvenil, se le quitaba el sueño, tenía incluso problemas de insomnio por la dureza con la que castigaba el desempleo a los jóvenes españoles, que se fue a matar elefantes a ver si se le pasaba. Y nos enteramos, si recordáis, porque tuvo un accidente, donde nos empezamos a dar cuenta de la hipocresía. Resulta que se fue con una tal Corina. La gente sea feliz, ¿no? Claro, pero luego no me des la murga todos los 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana, cuando tú después vives en adulterio, ¿no? Fijaos que nos enfadamos porque no parecía muy de recibo matar elefantes, ¿no? La monarquía que mata elefantes, y salieron los medios a decir, no, también cazaba Hemingway, ¿no? No, y también cazaba Delibes. Y salió que el presidente del gobierno no sabía dónde estaba. Y salieron a decir, no, sí, me había informado. Y salieron diciendo, oye, pero que cuesta 20.000 euros la cacería el día. Dice, no, pero no lo ha pagado él. Y algunos pensábamos, peor. Y fijaos que salió el rey, tuvo que salir en esa frase histórica llena de contenido profundo y de dificultades memorísticas de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Yo vengo diciendo en muchos sitios que me hubiera gustado ver al rey salir y decir, ay mísero de mí, ay infeliz, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. No, me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a pasar. Y lo grabó 2 veces, por la dificultad de la frase. Fijaos que en ese momento, la monarquía española empezó a entrar en crisis. Estaba el problema catalán, o el reto catalán. Había una expulsión de una parte importante de la ciudadanía que tenía que ir a buscar trabajo afuera, había un crecimiento brutal del paro y la monarquía no estaba dando respuestas. Y fijaos, por quinta vez en la historia constitucional de España, por quinta vez, una crisis social coincide con una crisis de la monarquía. Y aquí viene el corazón de la charla. Coincide también con una crisis de los valores republicanos. Fijaos que creo que tenemos que tener en la cabeza cómo en el antiguo régimen, que todavía de alguna manera en el conjunto del Estado tiene cierta inercia. Fijaos que ¿qué hicieron las elecciones del 12 de abril de 1931? Lo mismo que el 15M, que el movimiento indignado, terminar de una maldita vez con el siglo XIX. Era un intento, ¿no?, de intentar pasar pantalla. ¿Cuáles son los 5, fijaos, elementos que eran los que arrastraban al conjunto del Estado hacia el siglo XIX? Y pensadlos hoy en día. La corona, la iglesia, el ejército, la banca y los medios de comunicación. Como, fijaos, 5 elementos, ¿no?, que siempre han estado, qué curioso, crecientemente del lado de el antiguo régimen. Y fijaos, cuando alguno de estos elementos ha roto su disciplina con el antiguo régimen, se ha montado, nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. Fijaos que, por ejemplo, cuando la Iglesia da un salto y se hace del Concilio Vaticano II, que va a generar, por ejemplo, la teología de la liberación, la Iglesia de los pobres, los curas obreros, la respuesta va a ser Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, Benedicto XVI,
y en el caso del conjunto del Estado, bueno, una estructura católica terrible, terrible, que le parece ahora el Papa el Papa Francisco les parece un marxista peligroso, ¿no? La Iglesia, el ejército. Recordáis que el ejército en 1936 tuvo un comportamiento dividido. Es decir, una parte del ejército fue leal a la República. Y por tanto, fijaos también la represión brutal y también cómo ha marcado, ¿no?, el desarrollo después del ejército en nuestro país. La prensa, de la misma manera, cuando la prensa ha jugado de una manera progresista, ha tenido también un precio altísimo a pagar. Hoy en día ocurre todo lo contrario con la prensa, que fijaos está alineada, sin ningún tipo de bochorno. Quizá el ejemplo más claro, recordáis, fue cuando, ¿qué fue? El BBVA, no, fue el Banco Santander, ¿no? El que le puso al 100% de los periódicos una publicidad. Entonces ese día, en el 100% de los periódicos, en todos los kioscos, aparecía el BBVA, como para que no se olvidaran, ¿no?, de quienes mandaban. La banca sigue siendo un elemento que es muy complicado que la banca apoye a movimientos de transformación. Y por tanto, bueno, quedaos con la idea de que estos 5 elementos son 5 elementos que chocan contra los valores republicanos. Chocan contra esa idea de libertad, de igualdad y de fraternidad, porque estos 5 elementos son de alguna manera o beneficiarios del privilegio o garantes del privilegio. Como os decía, corona, iglesia, banca, ejército y prensa. ¿Sabéis que estos 5 elementos, cuando se pone en marcha la nueva restauración democrática en España, son 5 elementos a mantener? ¿Sabéis que comienza esta restauración democrática con la ley para la reforma política, que funciona como la última ley del franquismo? Y aquí hay un dato escalofriante. El corazón de las dificultades democráticas que tiene España hoy, en 2016, está enmarcado en la ley para la reforma política del año 77. Es decir que la ley para la reforma política, desde finales del 76 y comienzos del 77, es la manera en la cual vamos a dejar atrás el franquismo y vamos a transitar hacia una democracia. Y ahí sabéis que hay 3 elementos que son el corazón de por qué no terminamos de despegar en el Estado español. En la ley para la reforma política está establecida la monarquía, está establecido el bipartidismo y está establecida la prohibición de una España federal. En la ley para la reforma política. Es decir, que arrancamos, fijaos, y eso después, esta ley para la reforma política se traslada íntegra a la Constitución Española del 78. Claro, no es gratuito que la Constitución la hicieran 7 padres, como siempre digo, ninguna madre, ¿no? 7 padres de la Constitución y nunca la debatió el pueblo. Es una Constitución que no formó parte de ningún debate popular, que nos enteramos de algunos rasgos de esa Constitución porque la filtraron en un momento dado. Pero es una Constitución que se debatió, discutió y al final se consolidó en los reservados de restaurantes caros de Madrid, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. Fijaos que esto genera cosas muy extrañas. Esta ley para la reforma política, que es con la que ponemos fin a una dictadura, que es la gran diferencia de España con Europa. Es verdad que había cierto atraso en el siglo XIX, pero la gran diferencia, hay bastante consenso entre los historiadores, la diferencia fuerte de España con el resto de Europa son 40 años de dictadura, cuando en el conjunto de Europa se está desarrollando por ese constitucionalismo democrático, el Estado social y democrático de derecho. Aquí tenemos una dictadura militar, construida sobre 200.000 cadáveres, que todavía muchos de ellos siguen. En 2016 siguen todavía en zanjas y en cunetas. Hay gente que plantea que la transición fue maravillosa, la inmaculada transición, y nos dan siempre con la transición en la cabeza. Qué curioso, los mismos que provenían del franquismo y que se negaban a que la transición tuviera vuelo. Los mismos son los que ahora nos dan con la Constitución y la transición en la cabeza. Yo me pregunto, ¿por qué todavía en 2016 tenemos censados a 114.000
españoles enterrados en fosas comunes. Yo creo que no pasa nada porque hablemos de partidos, ¿no? Y que podamos, sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque en campaña electoral no se puede hablar de partidos, es un horror, ¿no? Parece que todo el mundo se tira las cosas a la cabeza y no hay un espacio para poder debatir. Entonces, yo creo que en un espacio republicano creo que es un sitio genial, ¿no? Para que podamos incluso comentar los errores, ¿no? que cometemos los que tenemos alguna adscripción partidista. Bueno, la primera reflexión de los españoles son, porque era la frase que decía Ortega cuando escribía, yo no sé si hoy lo diría, ¿no? Si el planteamiento era que yo tengo algún problema con España, soy el caso claro que no puede tener un problema con España, porque mi abuelo era catalán, mi abuela también paterna de Cádiz, mis abuelos, mi madre manchega, mi padre asturiano y yo nací en Madrid. O yo soy español o estoy jodido, ¿no? Y una parte de la reflexión de la compañera que lo contaba ayer Vicente Navarro en un artículo en Público, ¿no? Es decir, que es verdad que el año pasado es la primera vez donde el 1% tiene tanta riqueza como el 99%. Es la primera vez en la historia que un estudio de Credit Suisse lo ha popularizado Oxfam Internacional. Hay 60 personas que tienen tanta riqueza como 3.600 millones de seres humanos. Una locura. Pero es verdad que ese 1% funciona porque hay en torno a un 20% que les alimenta. Es lo que explica también, no nos engañemos, es decir, una parte de la gente que cuando Rita Barberá o políticos corruptos salen de los juzgados y afuera hay gente jaleándoles, esa gente forma parte de redes clientelares. Y esas redes clientelares funcionan en todo el conjunto del Estado, incluido en Euskadi. Es decir, que en todos los lugares los que mandan tienen sus redecitas y esa gente, bueno, pues defiende a su partido pues porque le van los garbanzos en ello. Yo no me atrevería a asumir que los pobres están condenados a pelearse entre ellos, incluso cuando se reparte la mierda, porque no ha sido así históricamente. Yo creo que sí que hay una voluntad constante, ¿no?, de evitar que la gente golpeada se junte. Hay una realidad histórica comprobada en un libro muy bonito, que yo creo que debiera ser un libro obligatorio, el de Karl Polanyi, que se llama La Gran Transformación, que es un libro que cuenta cómo el capitalismo, sabéis que el capitalismo nace a finales del siglo XV, a comienzos del siglo XVI, ¿no? Tiene ascenso y va de capa caída. O sea que el capitalismo morirá como murió el feudalismo, como murieron otras formaciones previas, ¿no? Porque no se sabe cuándo, ¿no?, ni con el daño que lo hará. Pero como es una cosa viva, nace, crece y luego muere. Es histórico y está demostrado que siempre, en los ciclos del capitalismo de crisis, siempre que el mercado ha querido expandirse en exceso, siempre ha habido respuestas populares. Siempre. O sea, no ha habido una sola vez en la historia donde no haya habido una respuesta popular a este intento de el 1%, que es el metabolismo del capital, de quedarse con todo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que el poder pues tiene mucha capacidad de recuperarse. Cuando Marx, en una expresión muy desafortunada, porque la expresión es muy desafortunada, pero la idea es esencial, habla de la dictadura del proletariado, él lo único que está diciendo, no está pensando en una dictadura como la de Pinochet o la de Stalin, no. Él está pensando en la dictadura romana, es decir, donde alguien concentra el poder para evitar que te invadan o para evitar que se deshaga la república, ¿no? Entonces, fijaos, la idea de dictadura del proletariado es que si tú ganas una posición, o la defiendes con firmeza o vuelven los mismos y te la quitan. Es la enseñanza que saca Marx de la Comuna de París de 1871. Se levantan, pero como son tan tontos los comuneros y tan buena gente, pedían locuras, ¿eh? Pedían la igualdad de hombres y mujeres, salarios más altos, reducir la jornada laboral, comedores populares, que no hubiera desahucios, locuras, ¿no? El revocatorio de los mandatos. Pero claro, no le quitaron las armas al ejército de Versalles, les permitieron seguir organizándose, les permitieron tener sus medios de comunicación, y no hicieron nada y en 2 meses se lo fulminaron.
Por tanto, es muy importante que cada vez que tú consigues una posición, la defiendas, porque si te echas a dormir, te fulminan. Es una cosa que está absolutamente demostrada. No hay ningún logro que hayamos conseguido que no se pueda revertir. Mirad las mujeres. Gallardón entendió que podía ganar votos retrotrayendo 30 años el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Haced memoria. Es decir, cualquier derecho es susceptible de retroceder. Y por tanto yo creo que ahí la historia es una gran maestra, ¿no? Porque nos enseña que cuando hemos sido capaces de juntarnos en aquello que compartimos, somos muy fuertes. ¿Sabéis que en la Grecia y la Roma clásica los esclavos tenían prohibido vestir de la misma manera? Porque se notaba que eran demasiados. Entonces era una mera cosa de evitar, ¿no? esa suma. El socialismo en España ha representado, pues como en toda Europa, la posibilidad de hacer de la libertad, la igualdad y la fraternidad algo real. El socialismo nace precisamente por las promesas incumplidas de la Ilustración. Y en ese sentido nuestra cuota parte de socialismo pues fue muy digna, aunque siempre estuvo atravesada de dos almas, ¿no? Y eso es problemático. Fijaos que en un rapto de una responsabilidad que yo no sé si era correcta, Pablo Iglesias, el original, para que no pase, contaba una señora que había ido un técnico a arreglarle la luz y no sé qué, y estaba arreglándose y dándole un poco de conversación. Vivía la señora en la avenida Pablo Iglesias y dijo, hay que ver lo poco que lleva este chico, ya tiene una avenida, ¿no? No es tan importante todavía, ¿no? Y ahora lo estoy pensando, seguramente no lo será. Pero fijaos, una novedad también de Podemos es que no vas a repetir. Y por tanto, si no vas a repetir, no tienes biografías de esas de toda una vida que son las que hacen que te ganes una calle, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Así que, Pablito, te vas a quedar sin calle. Tendrás que decir que la de Pablo Iglesias original es tuya. Bueno, decía que claro, además tendría que ser la avenida Pablo Iglesias Turrión. No, bueno, dejemos esas cosas. Decía, fijaos, que Pablo Iglesias, en un rapto de cierta corresponsabilidad, entendió que tenían que suplir ellos las debilidades, por ejemplo, de la formación de la Iglesia Católica. Incluso ya el socialismo originario se marcó a sí mismo la obligación de una responsabilidad del mantenimiento de las estructuras del Estado, porque ni la monarquía ni la Iglesia tenían esa responsabilidad. Y al final el Partido Socialista Obrero Español a menudo asumía una suerte de responsabilidad que le correspondía a la burguesía, no a un partido socialista. Y por tanto también en la construcción del PSOE o del socialismo en España hay diferencias con la construcción del socialismo en otros lugares, ¿no? de Europa. En cualquier caso, sabéis que Ramón Tamames, que era listo y canalla, en la transición, cuando el Partido Socialista celebró su 100 aniversario, o sea, que era el 100 años de honradez, era el lema del Partido Socialista, él dijo 100 años de honradez y 40 de vacaciones, ¿no? Porque durante la dictadura es verdad que el Partido Socialista no estuvo presente, y se reconstruye, y ese ya es otro Partido Socialista. Se reconstruye a partir del año 74 en unas reuniones suresnes, ¿no? En Francia, apoyado sobre todo por la socialdemocracia alemana, donde van a echar a los socialistas históricos, a Llopis y a otros, y van a colocar a unos chavales jovencitos que qué voy a contaros de ellos, ¿no? El exégeta de los brokers iraníes con dinero en Panamá, Felipe González, y Alfonso Guerra, supuesto especialista en Mahler, porque una vez en un programa le brilló el ojo cuando sonaba el adagio de la Quinta Sinfonía. En fin, volviendo a la segunda pregunta, que es más compleja, es verdad que el peso de la Iglesia Católica, mirad, en el libro este, es la segunda vez que os parezco umbral hablando de mi libro, cuando os he dicho que yo estaba muy preocupado por qué es España, los problemas de España, esta idea de las heridas, hay una constante que es la que nos ha diferenciado profundamente en términos históricos de nuestro entorno, que es el peso de la Iglesia Católica en nuestro país.
Es decir, que ha sido un elemento que aparece, ya digo, en los reyes católicos y desde entonces, ¿no? Ese peso, fijaos que la Constitución de Cádiz de 1812 solamente asume el catolicismo, es decir que incluso el liberalismo español es un liberalismo católico, y eso hace, fijaos, que pesen mucho algunas cosas en el conjunto del Estado. Somos muy teológicos en la política, en el conjunto de España. Cualquier disidencia la vivimos rápidamente como una herejía. A mí me da mucha envidia que en Estados Unidos puedan partirse la boca en las primarias en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano, y cuando terminan las primarias pelean todos juntos contra el otro adversario. Mientras que aquí cualquier tipo de pelea interna la vivimos prácticamente como una ruptura entre hermanos, y lo que es peor es que la gente lo castiga electoralmente. No hay cosa que se castigue más que la idea de que un partido tiene peleas internas. Cuando la gente tenga que decir, joder, peleaos, claro, peleaos todo lo que podáis. O sea, pelearos no es acuchillaos, ¿no? Pero qué bueno sería que en los partidos hubiera densidad de debate, fuerte, y que eso la gente no lo viviera, ya digo, como... Yo creo que eso son herencias también de una cultura católica que traslada a la política la disidencia, ya digo, como herejía. La idea de la transversalidad, hay un problema, pero no lo vamos a solventar ahora. ¿Sabéis cuál es el problema de la transversalidad? Que es una realidad muy electoral. Reclamamos la transversalidad de cara a unas elecciones. Pero ¿sabéis qué me preocupa a mí mucho? Quizá porque soy profesor. Es que el discurso de la transversalidad no forma a nadie. Es decir, que como yo vengo de una tradición, yo he mamado en las tradiciones de la izquierda amplias y plurales, yo puedo entender ahora que la transversalidad nos permite solventar problemas urgentes por culpa de esta crisis estafa que está desmantelando el Estado social democrático de derecho. Y por tanto, yo puedo poner encima de la mesa a los españoles y a las españolas, oye, cuando te desahucian no te preguntan si has votado al PP o al PSOE o a otro partido, te desahucian igual. Por tanto, como tenemos ahora mismo una urgencia, vamos a dejar de lado las etiquetas y vamos a prestarle atención a estas cuestiones de fondo que nos están vaciando la democracia. Vamos a juntar, como dice Anguita, 10 problemas. ¿Estamos de acuerdo en que la ley Mordaza es una barbaridad? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que no te pueden cortar la luz en invierno si no tienes para pagarla? ¿Estamos de acuerdo en que no te pueden desahuciar si no tienes alternativa habitacional? ¿Estás de acuerdo en que los abuelos que tienen una pensión bajísima no pueden volver a pagar las medicinas? Nos ponemos de acuerdo en 10 cosas. Pero si os dais cuenta, es electoral. Pero mi pregunta es, bueno, un muchacho o una muchacha de 16 años, 17 años, 18 años, si se está formando en la transversalidad, joder, no va a pensar nada. No va a tener ideas. Porque no tiene una lectura crítica de lo que ocurre. Por tanto, la transversalidad para mí me sirve solamente en términos electorales, pero no es real. O sea, tú no puedes sentar en la mesa como que todos somos amiguitos al que desahucia y al desahuciado, porque es que hay intereses contrapuestos y por tanto no es verdad que te puedas sentar conjuntamente. ¿Tienen los jóvenes valores republicanos? Pues mirad, sorprendentemente más que los mayores. Más que los mayores. Es decir que, si uno mira, por ejemplo, la estructura del voto en España, nos encontramos con que están votando al Partido Popular y al Partido Socialista personas mayores, sin muchos estudios, que viven en zonas rurales y con posiciones conservadoras en lo vital. Entonces, en cambio, los jóvenes tienen un mayor respeto por la esfera pública, que se vislumbra, por ejemplo, en la sensibilidad que tiene una persona joven con la corrupción. Es mayor que las personas más mayores, porque nos hemos socializado, como os decía, en comportamientos donde colarte en el metro, pues, estaba cojonudo, porque te salía gratis. Y por tanto no tenías ese peso moral, porque no te habían enseñado que las cosas públicas hay que cuidarlas entre todos. Y yo vislumbro que en la defensa de las cosas colectivas, por ejemplo, el medio ambiente, la gente joven está mucho más comprometida. Y eso es un valor republicano. En el respeto a los inmigrantes veo a los jóvenes sensiblemente comprometidos. Eso es un valor republicano. En la exigencia a los políticos de que no sean corruptos. Eso es un valor republicano. Y yo creo que... Yo siempre digo que soy un pesimista esperanzado.
Soy pesimista porque creo que el modelo neoliberal ha sentado un sentido común generalizado, bastante egoísta, bastante de lucha de todos contra todos, donde tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Pero también soy esperanzado porque veo constantemente cosas que desafían ese sentido común, constantemente, ¿no? Es eso que... es ese relámpago en la noche que dices, joder, que está todo muy oscuro ya, pero hay relámpagos que impugnan todo lo que existe. Y bueno, y si uno mira la situación ahora mismo de nuestro país, dices, hombre, el miedo que tienen las estructuras políticas tradicionales, creo que es una señal también de la posibilidad real de cambio que hay encima de la mesa. Y de las leyes sálicas, solamente plantearte, no te voy a contar todo porque tampoco soy un experto en el asunto, pero plantearte que la monarquía en España, fijaos que os he planteado antes que la monarquía ha servido siempre como el articulador de las estructuras de poder, tanto como monarquía absoluta, como después monarquía española y ahora como monarquía constitucional. Os traslado la pregunta, ¿qué necesidad tienen los empresarios, por ejemplo, qué necesidad tienen de rescatar al rey Juan Carlos cuando estaba absolutamente desprestigiado en el conjunto del Estado? Bueno, pues porque el rey Juan Carlos, ellos saben que es un valor de articulación del statu quo. Y entonces, fijaos, esa articulación del statu quo implica que tenían que garantizar determinadas cuestiones por encima de otro tipo de derechos. ¿Por qué sigue vigente la ley sálica hoy en España? Lo sabréis todas y todos. Porque si no, ¿quién sería la reina de España? Pues Helena. Claro. Y si la pobre fuera reina de España, pues la monarquía española duraba lo que un bizcocho a la puerta de un colegio. De cajón. Por tanto, fijaos también esa primacía de los intereses construidos, ¿no? Por encima de cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, en un país donde hay una garantía del statu quo que se basa en el poder de hombres, no mujeres, de determinado privilegio, de determinado credo religioso y vinculado al mundo empresarial, pues no vas a tocar esas cosas, porque cuando tocas alguna de esas piezas, por ahí se puede deshilachar todo, ¿no? Fijaos que incluso cualquier tipo de cambio de monarquía puede generar transformaciones, ¿eh? Yo estoy convencido de que Felipe VI, si se mantiene su reinado, cosa que está por ver, no va a ser igual que Juan Carlos I, porque no se lo vamos a permitir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los cambios que nos pueden parecer sensatos, ¿no? Como que, fijaos, una de las cosas que se está reclamando del gobierno que entre es que se cambie la Constitución para terminar con la primacía que da la Constitución española al varón sobre la mujer en la sucesión monárquica, ¿no? Pero claro, les da miedo, porque dicen, es que en cuanto abres una pequeña fisura, por ahí se te puede colar. Todo es lo mismo que explica por qué la Iglesia Católica no acepta cosas que nos parecen de cajón, como los preservativos, el divorcio, la homosexualidad, y están ahí trabados, ¿no? Porque en el momento en que acepten una de esas cosas, por ahí se les desvanece todo el argumentario. Pero sí que es verdad, fijaos, que hay determinadas cuestiones que es que ya no se sostienen. Es que no se sostienen por ningún lado, ¿no? Y por tanto, el siglo XXI es republicano, ¿no? Es decir, que la justificación de un rey, una persona joven, es que no... Las personas más mayores, pues que están acostumbradas también a determinada lectura, ven la boda real y les puede gustar, ¿no? Y la ven en la televisión. Uno joven ve eso y dice, ¿y este despilfarro? ¿No? ¿Por qué no te juntas como todos los demás? En vez de... Entonces, yo estoy convencido de que a la monarquía le ocurre como a los toros, que cuando le quitan, y a la iglesia, que cuando le quitan la subvención, se hunde. Y al final uno no sabe muy bien qué demonios significa eso, ¿no?
se han incorporado una serie de elementos que no tienen que ver con lo económico, que también tienen que incorporarse también a la definición emancipatoria que antes ocupaba en el conjunto, o en el centro, en el núcleo de las reivindicaciones, la cuestión económica. Pero no tiene sentido que tú reclames redistribución de la renta y seas machista. No tiene sentido de que estés a favor de las luchas sindicales, pero desprecies a los inmigrantes o te cargues el medio ambiente, ¿no? Por tanto, yo creo que la fragmentación de la clase obrera, el fin de un partido único, esa primacía que se le dio en la izquierda clásica a la igualdad por encima de la libertad, o ese intercambio entre justicia e igualdad, yo creo que son todos elementos que ya no tienen la fuerza que tenían hace 50 años, y por tanto yo soy de los que opinan que hay que reinventar el espacio antaño llamado izquierda, ¿no? Y que hay que ensancharlo. Es un espacio diferente, es un espacio mucho más plural, en un mundo donde ya cada uno de nosotros y de nosotras tenemos múltiples identidades. Ya no somos solamente aquello en lo que trabajamos, somos muchas más cosas. Y por tanto encontrar una identidad cerrada como de izquierdas, ya digo, para mí la izquierda supone un aire de familia, pero cuando alguien me dice que es de izquierdas, os lo digo de corazón, no tengo claro qué demonios me está diciendo y ni siquiera tengo claro que sea mi amigo, ¿no? Es decir, porque no sé muy bien qué está queriendo plantear con su idea de ser de izquierdas. En cambio, sí que veo con absoluta claridad que la idea de la fraternidad es lo que une una buena parte de todos esos principios emancipatorios heredados de la Revolución Francesa, ¿no? Creo que la idea de fraternidad es imposible que exista sin la igualdad y sin la libertad. Es decir, no puede existir fraternidad, fratria, no puede existir si no se establecen las bases de la libertad y de la igualdad. Y fijaos, las bases de la libertad y de la igualdad que hacen real una cosa que dice Boaventura de Sousa Santos, que es muy hermosa y que reclama también una exigencia feminista, y es que quiero ser igual cuando la desigualdad me perjudica, pero quiero ser diferente cuando la igualdad me descaracteriza. Y por tanto, fijaos, esa inyección de libertad y de igualdad a las bases sociales de la construcción de la fraternidad sin explotación de ningún tipo, ni de género, ni de clase, ni de raza, creo que sienta las bases de una sociedad que puede ensanchar la base de ese espacio de antaño llamado izquierda de una manera mucho más luminosa. Tú sabes, Roberto, como profesor de Derecho Constitucional, que los derechos humanos o la división de poderes es absurdo dejárselo al pensamiento conservador, a los partidos de derecha o a las fuerzas supuestamente de orden y paz, como decía ayer Rivera, para señalar las dictaduras, ¿no? Yo creo que son elementos claramente emancipatorios y que la izquierda tradicional no ha sido capaz de reivindicarlos, porque parece que solamente los derechos que realmente eran importantes eran los derechos sociales. No. El Estado de Derecho es nuestro también. No tengo ningún tipo de interés en dejárselo, ¿no?, a los que lo malbaratan. ¿Por qué no existe en Campoamor? Fijaos, si os he dicho, Clara Campoamor, últimamente estoy diciendo mucho una frase suya, ¿no?, que dice que todo es imposible mientras parece imposible, ¿no? Y cuando algo deja de parecer imposible, se termina su condición de imposibilidad. Os he dicho antes que el statu quo, el sistema, ha tenido como 5 grandes patas: la corona, la iglesia, el ejército, la banca y la prensa. Qué curioso. La iglesia está cerrada a las mujeres, la monarquía ha estado cerrada a las mujeres, el ejército ha estado cerrado a las mujeres, la banca ha estado cerrada a las mujeres y la dirección de prensa, de medios de prensa, ha estado cerrada a las mujeres. Por tanto, fijaos, si son 5 elementos que son la pata del statu quo y las mujeres no tenéis entrada en ninguno de esos 5 elementos, lo extraño es que haya tantas mujeres importantes en la historia del siglo XX español, ¿no? Las sin sombrero, que leíamos hace poco. Es decir, que ha habido una voluntad clara de que las mujeres tengáis un lugar subordinado. Es una voluntad clara. Lo que ha costado, ha tenido que ser hija de botín para que entre, ¿no?, una señora en la banca. Sí. Aunque os digo una cosa con absoluta sinceridad, no creo que el hecho de que la presidenta del Banco Santander sea una mujer ayude en absoluto a la emancipación de las mujeres. Da un poquito de visibilidad, pero nada más, ¿eh? Penséis que
Esto es como cuando Hillary Clinton y Madeleine Albright hicieron una cumbre de la mujer en Marruecos y hicieron allí una marcha en favor de los derechos de las mujeres, y las feministas marroquíes dijeron, no vamos. Y la Hillary Clinton dijo, ¿por qué no vais? Esto os beneficia a las mujeres, estáis aquí muy oprimidas. Y le contestó, no, aquí lo que nos jode más que nuestros hombres machirulos es el Fondo Monetario Internacional que tú defiendes. Así que si me quieres ayudar, manifiéstate allí, en Nueva York, en contra del Fondo Monetario Internacional, y no vengas aquí a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Pero es verdad que le da un poquito de visibilidad. En la Iglesia es un problema pendiente. Es decir, si la Iglesia católica es tan importante en España y las mujeres no tenéis espacio, pues ahí tenéis un problema irreversible, que es lo que explicó que esas chicas jóvenes entraran en la capilla de la Complutense, diciendo, joder, aquí también tenéis que tener un feudo. Cuando tú miras desde la capilla de la Complutense, miras y a 200 metros está el campanario de la iglesia de Pozuelo. Dices, aquí también necesitáis una iglesia. ¿Para qué? ¿No? En el ejército, anda que no tenéis problemas las mujeres todavía en el ejército. Ayer leíamos que un juez militar dijo que una bronca entre una sargento y un general era una riña de familia o algo así. Es decir, que en el ejército tenéis profundos problemas. En la prensa, corregidme si me equivoco, pero no hay directoras de prensa ahora mismo ninguna en España, en ningún lugar, ¿no? Con lo cual también es un profundo problema, y en la corona ya lo hemos planteado. Por tanto, yo creo que estructuras esenciales están conspirando, ¿no?, para que las mujeres tengáis esa posición subordinada, y por tanto ahí, fijaos, nos aparecen 5 elementos y que tienen que ver con las 5 heridas, con las heridas que os decía antes, que conviene cerrar. Y yo creo que son heridas pendientes, y que lo que he querido plantearos, de que la reivindicación de los valores republicanos sigue siendo esencial, porque seguimos siendo diferentes a los países de nuestro entorno en muchas cosas, en otras nos vamos igualando, en lo peor. En el neoliberalismo nos hemos igualado, pero nos falta pues esa respuesta, por ejemplo, que vemos en Francia. O sea, esa dignidad republicana de un país pues que le cortó la cabeza a un rey. No estoy con eso invitando, ¿no?, a que esa sea la solución. Pero en España la única cabeza de un aristócrata que ha rodado fue uno esquiando. Pero eso no cuenta en términos de pedagogía republicana. Dándoos las gracias a cada una y a cada uno de vosotros por estar hoy aquí con nosotros, con la agrupación republicana Picopeta. Agradecerle a Juan Carlos la intervención y sobre todo agradecerle que forme parte de la buena.